esto, esta es la clasificación de ilusiones de cadera. Tenemos anteriores y posteriores. ¿Sí? Las anteriores son las que están allá, las posteriores son las que están acá. ¿Ya? Las anteriores pueden ser púbicas y obturatrices, ¿no? Como estamos viendo en esas dos esquinas. Y en estas dos esquinas están las posteriores y griegas y ciáticas. La más común siempre, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es la más común? Posterior y griega. Esa es la más común siempre. ¿Ya? Lo que más van a ver, vamos a ver los accidentes. ¿Ya? Ahí ven, una. ¿Esta que es anterior o posterior? Anterior, ¿no? Anterior, está bien a nivel del agujero obturativo, ¿no? El mecanismo para que se luce posteriormente, ¿no? La típica, como le digo, paciente que está sentado, ¿no? Y golpe, colisión pues frontal, ¿no? Y la rodilla golpea con el tablero, golpea con el asiento anterior y la fuerza se transmite sobre el eje axial del fémur y luxa la cadera hacia el paciente joven. Si el paciente fuera pues, de 80 años, para que se fracture antes que se rompa, ¿no? Antes se fractura acá sobre la condilla o acá, ¿no? Pero en este caso se luxa hacia posterior. Por ejemplo, acá una pregunta. Posterior de cadera, ¿cuál posición tendría el paciente? ¿Está abducida o aducida? Aducida primero. Entonces, si la aducida tenemos las tres últimas. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿está en rotación interna o rotación externa? Interna. Entonces, ¿cuál nos queda? La célula D. ¿Y está así la pierna estirada con un palo o está doblada? Doblada. Entonces es así. ¿Ahí? Se llama la posición púdica. Púdica. Complicaciones que pueden tener las luxaciones de cadera, ¿no? Fracturas acetábulo, lesión del parte, como hemos hablado, las fracturas de cabeza femoral se asocian con esto, luxaciones. Rupturas ligamentarias, compresión también del nervio ciático, es importante eso, nervio ciático. Ahí ven una fractura acá grande, ¿no? Que hace que la luxación sea irreductible, la reduce si se sale de nuevo, y eso ya es quirúrgico. ¿Ven? Un gran fragmento posterior. La maniobra de reducción. Complicaciones. Una luxación también puede en el tiempo necrosarse la cabeza. Hasta los 2 años hay que tener controles. Puede luxarse la cabeza, perdón, puede necrosarse. ¿Ven? Aquí evidentemente la radiografía se ve ya necrosis, ahí hay deformidad de la superficie articular, una resonancia se ve mejor. Osteosíntesis, con tornillos se coloca este fragmento en su lugar. Tomografía. Tomografía, ¿ven? Un fragmento desprendido de la cabeza femoral. Aquí hay otro también. A veces ya terminan en esto, ¿no? Una fractura de cabeza, luxofractura termina en una prótesis. Luxaciones, fracturas de cabeza, ¿ven? Las complicaciones evidentemente son necrosis, ¿no? Artrosis posterior y osificación. Pues en eso saber reconocer una luxación anterior y posterior, ¿sí? Y sobre todo eso, con la reducción, tienen que aprender en sus seminarios, en sus hospitales, hablen con sus docentes para que les puedan enseñar a hacer las reducciones de las principales luxaciones, perdón. Deben ustedes saber eso como médico general. Por último, muslo. ¿No? Muslo hablamos sobre todo de la parte de fémur, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas lesiones son por alta energía, no hablamos de pacientes jóvenes, ¿no? Un fémur para que se fracture, igual que una cadera en adulto, que un joven tiene que ser de alta energía. Caída de la cura, ¿no? Arropeos, todo lo que hemos visto, ¿no? Aplastamientos, precipitaciones. Entonces, pensar en eso. Generalmente va a ser un paciente politraumatizado, ¿sí? Todo paciente que tenga una luxación, por ejemplo, de cadera, también piense que es un politrauma. Todo mecanismo de alta energía debe incluir otras lesiones en el cuerpo. Entonces, no veamos solamente la luxación de cadera. Nos dedicamos a la luxación de cadera, reducimos, el paciente se nos murió en un minuto. ¿Qué pasó? Felices, hemos reducido la cadera y el paciente está muerto.
¿Qué le pudo pasar? ¿Qué tantas cosas le pudo pasar por morirse? ¿Ah? Ya, ¿qué más? Estamos hablando que debe ser un politrauma. Lo reduces y en media hora está muerto el paciente. Ya te murió. ¿Cuántos? Está lindo con la tarea reducida, está muerto. Por eso es el tema que ustedes tienen que ver en el primer seminario, que es politraumatizado. Ustedes tienen que saber manejar un politrauma, si no va a pasar eso. Se van a emocionar porque ven una luxación de tobillo y no vieron la cabeza, no vieron la vía aérea. Pues estaba borracho y con su lengua se asfixió y se murió. O tuvo un trauma facial, o tuvo un TEC, o tuvo una motor de tensión. Tantas cosas, por eso le digo, cuando vean mecanismos de energía, o sea, atropellos, vean todo el paciente. Yo les estoy hablando de lo que es traumatología, porque es mi tema. ¿Ya? Mi tema no es politrauma, pero estoy hablando algo de él, porque ustedes tienen que saber manejar a un paciente así. Pueden ver un paciente bien amputado, no tiene un pie. Olvídense del pie, primero vayan a la cabeza. Tiene que ser el A, el B y el C. El A y B primero, después el C. Si estás solo, si estás en un grupo, bueno, mientras que alguien ve el pie, uno debe ver arriba. Pero no se aloquen, no se emocionen por ver algo que es a veces impresionante, como una amputación. ¿No? Primero tienen que ir arriba a la vía aérea. 3 minutos y se muere el paciente, no tiene oxígeno. Bueno, entonces el fémur, ¿no? La diástasis femoral, ¿no? Hemos hablado de la región subtrocantérica, o sea, de los 5 centímetros por debajo, es la diástasis hasta la región pues, metafisiaria, ¿no? Que esto ya incluye la parte de rodilla. ¿Ya? Tiene esta curvatura, no es un hueso recto, si la torsión tiene, es un hueso donde más largo el cuerpo y tiene sobre todo anclaje de mucha musculatura, ¿no? Pasaje de muchos vasos y nervios también importantes, tanto en la parte posterior como medial, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan la anatomía, ¿no? La parte muscular, ¿no? La parte anterior con el cuádriceps sobre todo, los vastos, ¿no? Los rectos, la fascia lata al lado, ¿sí? En la parte posterior tenemos los músculos isquiotibiales, sobre todo los bíceps, todos tienen que ir poco a poco, al menos teniendo nociones de él. En la parte interna, el paquete vascular, ¿sí? El triángulo de Scarpa, importante, si vemos lesiones ahí punzo penetrantes, pensar en una lesión vascular. Heridas, ¿no? Actualmente, bueno, esto es muy común, ¿no? Armas, por armas blancas, ¿no? O sea, puñales, sierras circulares, sierras amoledoras, sierras estos que trabajan, pues, mucha gente de talleres, ¿no? Heridas contusas, contusos penetrantes, ¿no? Empalamientos, mordeduras, cornadas. Entonces ustedes lo van a ver un momento, ¿no? Y tienen que saber, pues, evaluar. Bueno, una cornada, entonces, ante una herida punzo penetrante, sea cornada, sea lo que sea, ¿qué es lo principal que ustedes tienen que hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo este señor? ¿Ah? Compresión. Pones tu puño ahí y te quedas apretando hasta que nadie se mueve de ahí. Todo el mundo hace lo que quiere, pero tú te quedas ahí hasta que el paciente llega a 2, 3, 4, 5 horas, te quedas ahí. Con eso le salva la vida. Si tienes una lesión, pues por ejemplo es una lesión mayor, con eso le salva la vida. Torniquete no sirve. Torniquete sirve en caso realmente haya amputaciones, porque no tienes retorno, no está amputado, ¿sí? Pero si tú haces torniquete con un miembro completo, congestionas, ¿no? Y bloqueas el retorno venoso, porque si te hago una liga acá, yo no agarro la arteria, lo que agarro son las venas. Entonces haces más sangrado por congestión venosa. No sirve. ¿Ya? No sirve ningún torniquete bueno. Ante cualquier herida, compresión. Si puede en elevación, si es una mano, aprieto, levanto,
¿no? Es simplemente eso. Las fracturas, ¿no? La semiología de la fractura es esta. Edema, bueno, como cualquier tipo de fractura. Deformidad, poder rotar interno o externo, depende de poder exposición, pues una fractura expuesta. Siempre ve el pulso, por lo que digo puede haber lesiones vasculares. Esta es la clasificación. En este caso la diáfisis femorales está acá, que es 3 el hueso, 2 ya es diáfisis, ¿sí? Y esta es la clasificación de acuerdo a las fracturas en cualquier diáfisis del cuerpo. La diáfisis de húmero, de tibia, de radio, todas son iguales, así. Una A es una fractura simple, de un trazo simple, como ustedes ven, ¿ya? Una B tiene un trazo con una cuña intermedia. Esta es rotacional, esta es, bueno, única y esta es fragmentada. Y esta de acá es una fractura compleja o con minuto polifragmentaria, ¿ya? Entonces, A, simple, B con cuña, 3, polifragmentaria o compleja. Ahí tienen. ¿Ya? Métodos de tratamiento, una fractura, por ejemplo, está acá, le colocan un clavo endomedular, que también es el tratamiento ideal para fracturas diaficiarias, de fémur y de tibia. En este caso se coloca una fijación externa, que también en sus rotaciones tienen que ver. En este caso, por ejemplo, por una infección. En este caso, una placa tornillo. ¿Eh? Son varias formas de tratamiento. Bueno, la amputación que hemos hablado. Otras complicaciones que puede tener una fractura de fémur, igual que de tibia o antebrazo, diaficiarias, es eso, un compartimental. Si es una emergencia que ustedes también tienen que saberla leer y ver. Lesión vascular y nerviosa. Otro que también podemos ver son los desgarros, ¿no? El desgarro, sobre todo, produce dolor agudo ante un movimiento, ante una fatiga muscular o ante un músculo no entrenado. Produce dolor, a veces hinchazón, a veces equimosis y limitación funcional, ¿no? Los exámenes que se suelen pedir para un tema blando es una ecografía o una resonancia en todo caso, ¿no? Y una radiografía si sospechamos en todo caso una fractura, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una típica imagen de un desgarro muscular alto, ¿no? Los isquiotibiales en la parte proximal a veces se desgarran y de pronto a los días presentas un hematoma, ¿no? En la parte posterior de la rodilla, o gravedad baja. Los desgarros son de 3 tipos. El primer grado es un desgarro menos de 1 centímetro. El segundo grado es un desgarro de más de 1 centímetro, ¿no? Con rotura parcial muscular. Y ya el tercer grado es ruptura total muscular. Se rompe el músculo. Ahí ven, ¿no? Una resonancia, una ruptura muscular. Ven el músculo como un ovillo ahí. ¿Ven? Sangre alrededor. Bueno. ¿Alguna pregunta quieren hacer, chicos? No. En este tema último, deben saber clasificar la fractura de fémur, hemos hablado que es 3-2, y la A, B y C, tienen que saber eso. Nociones, habitualmente el tratamiento ideal siempre es un clavo endomedular, ¿ya? Es el tratamiento ideal para las fracturas diaficiarias de fémur, ¿ya? Los mecanismos generalmente son de alta energía. Si hablamos de un paciente de 20 años que va en moto, ¿no? Vas a pensar y de pronto viene con una deformidad en músculo, ¿no? Entonces vas a pensar en una fractura, ¿no? En pacientes adultos mayores, las fracturas de diáfisis femorales son raras, suelen ser a veces por pacientes postrados, ¿no? A veces al hacer los movimientos de lateralización, ¿no? Hacen movimientos rotacionales y pueden fracturar ahí a veces al paciente, la persona que lo estudia. ¿Alguna pregunta quieren hacer, chicos? ¿No? ¿Sobre ese tema o el otro? No. Lean siempre, ya lean anatomía. Anatomía lean porque es lo que más les va a ayudar a ustedes, tanto en esta especialidad como en otras. ¿Ya? Hablen con sus pacientes, pregúntenles, conversen con los pacientes. Pónganse en el caso de que tú fueras el paciente, quisieras explicarle al médico lo que tiene. Entonces, no pierdan esa sensibilidad que el médico debe tener. ¿Algo más, chicos? No. Ya vayan a tomar agua.